¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica, medicinabiológica.com.mx. En esta ocasión, pues tenemos una paciente de un caso muy interesante. Ella tiene 51 años y vino aquí el 5 de junio del 2018 con un cáncer pulmonar derecho. Entonces yo le explicaba que teníamos que ver qué conflicto tuvo y la emoción que tuvo, o la emoción que produce que el pulmón se reproduzca muy rápido y produzca lo que se llama un cáncer de pulmón, es miedo a la muerte. Entonces le dejé tarea para que ella buscara cuál fue el conflicto de muerte. Ella se ha sentido mejor, pero ahora que viene a consulta me dice que ya encontró el conflicto que le ocasionó ese miedo a la muerte y que le produjo el cáncer de pulmón, y se empezó a sentir muy bien. Entonces vamos a ver su testimonio, que nos dice cómo y cuál fue su conflicto que le provocó el cáncer de pulmón y que está involucionando, porque cuando se resuelve el conflicto, la enfermedad empieza a revertirse. ¿Nos podría decir, por favor, cómo se ha sentido, cuál es su diagnóstico y cuál fue el conflicto que encontró de miedo a la muerte? Bueno, la situación fue así. En cuanto yo vine a tomar terapia neural, la energía mejoró, estuve mucho mejor en cuanto a que tuve menos tos, y así nos fuimos yendo. Pero el doctor me decía, deje de tener miedo a la muerte. Y yo cada que me decía eso, decía yo, ¿miedo a qué? Miedo a la muerte, pero si yo no tengo miedo a la muerte. O sea, ¿cuál muerte me habla? ¿De qué muerte me hablan, no? Y continuaba yo investigando y diciendo qué es lo que pudiera ser, qué miedo a esa muerte. Y trabajando en mí durante todo este tiempo, le digo al doctor que acabo de encontrar realmente el motivo de ese miedo. Y cuestionándonos, mi hermana y yo, la muerte de mi papá y cómo la vivimos, el miedo a esa muerte fue realmente el momento en el que él murió, en el que él estaba muriendo, y suplicábamos que no muriera. Esa situación en la que viví su deceso fue muy fuerte. Sí, tuve un pánico enorme, es la primera muerte que tengo tan cercana, y a partir de ahí encontré cuál era el verdadero miedo a la muerte. Era la muerte de mi papá. Y cuando me doy cuenta de esto, increíblemente entiendo qué muerte era. Y en ese momento como que se me desprende todo lo que sentía, y empiezo a tener como mucho más vida, como mucho más, no sé, vitalidad más que nada. Y esto me hace hecho sentir muy bien. Excelente. Vamos a ver qué nos dice la hermana, que también comprendió cómo los conflictos emocionales son los que causan las enfermedades. Pues sí, nosotros teníamos un diagnóstico muy grave, que fue el cáncer de pulmón. Se nos dijo que teníamos una etapa 3, un carcinoma, adenocarcinoma de pulmón derecho, el cual nos daba un pronóstico de vida difícil. No quisimos entrar en el problema de las quimioterapias, ni medicamentos, ni nada. Buscamos alternativas naturales. Encontramos afortunadamente al doctor Coutinho y nos dimos cuenta que las terapias que está trabajando pues le empezaron a beneficiar. Sin embargo, mi hermana, lo que dice, no entendía cuál era el problema. Revivimos el asunto del día de la muerte de mi papá y hubo mucho dolor, por supuesto, lloramos. Yo creo que hicimos, doctor, lo que usted llama ¿cómo le dice? Revivir el momento. Revivir el momento. El resentir. El resentir. Llegamos al momento del resentir y salió, lloramos, nos dimos cuenta de que en ese momento el pánico que Aurea sentía fue total. No fue un miedo que ella se muera, sino el miedo que mi papá se estaba muriendo o que se murió, porque ella recibió la noticia de mi parte. Yo le hablé por teléfono del hospital y en ese momento que le hablo por teléfono, ella siente ese dolor profundo. Sorpresa, ¿no? Sorpresa y dolor de que no esperábamos que mi papá muriera, y le aviso, Aurea, vente porque mi papá se murió. Tal vez
pues yo se lo dije muy fuerte, ¿no? Pero el asunto es que pudimos encontrar y pudimos volver a revivir ese momento y darnos cuenta que en ese punto ella encontraba lo que el doctor le pedía: deje de tener miedo a la muerte. Ahora ella dice, a partir de que me doy cuenta de que el miedo a la muerte fue el miedo a la muerte de mi padre, dejo de sentir ese miedo y me empiezo a sentir mejor. Entonces es ahí donde encontramos el sentido, ¿verdad? Me comentaba algo del doctor Hammer, de los videos. Sí, escuché de hecho los 5 pasos y Las 5 leyes las 5 biológicas. leyes biológicas, y había escuchado muchas personas hablar de las 5 leyes, pero hubo una en especial que me hizo tener la claridad o el ejemplo a qué se refería con el miedo, y fue cuando... De lo de la niña. Sí, de el hecho video. el ejemplo fue de que una persona al caminar con su hija iba cruzando la calle y al cruzar se le escapa a la niña de las manos y la atropella, ¿no? Entonces en ese momento la señora tiene miedo a la muerte de su hija, por lo tanto es cuando exactamente le da el cáncer. Exacto. Uh-huh. Muy bien, pues conclusiones. Las emociones enferman. En este caso fue miedo a la muerte, o sea, para el inconsciente no existe el otro, es como un espejo, lo estamos reflejando las emociones en el otro. Entonces, si a una madre le pasa algo a su hijo, su inconsciente va a reproducir células mamarias de tal manera que le puede dar un cáncer biológicamente para producir más leche, para amamantar a la cría y así protegerla. En este caso, ella sufrió un cáncer de pulmón por miedo a la muerte, pero de su papá, porque es como si su inconsciente dijera: necesito producir más pulmón para mi papá. Que se Así estaba muriendo funciona. de pulmón. Se estaba Se estaba muriendo de pulmón. El murió problema de mi de papá fue pulmón. de pulmón. Sí, todo el Pero no de mundo. cáncer, sino fue No, un problema de Él enfisema tuvo, el o algo final así. fue una gripa Ujú. y la gripa se le Pero complicó Sí, porque tuberculosis. él tuvo Claro. tuberculosis, tuvo... Problema de Todo pulmón. eso, claro. Sí, para el inconsciente no existe el otro, entonces uno trata de, inconscientemente, de proteger al otro, ¿no? Entonces es un caso muy interesante, ojalá les ayude esta experiencia que muy amablemente la paciente pues dejó sacar su sentir. Eso le va a ayudar a resolver más su conflicto, pero el paciente es el que debe de resolver su conflicto emocional, y entonces la enfermedad, el inconsciente va a revertir este proceso, y ahí están los resultados benéficos de tanto de la terapia física como orientarla, acompañarla y decirle cuál fue su conflicto para que ella resuelva su conflicto. Y las leyes de Hammer, que las pueden ver en otros videos, pues es un conflicto altamente traumático, vivido en soledad y sorpresivo, que no se lo esperaba, ¿sí? Cuando la hermana le avisa que está muriendo su papá, en ese momento entra en shock emocional y instantáneamente empieza la reproducción celular. Cuando ella comprende qué fue lo que pasó, empieza a revertirse el duelo y empieza a revertir el cerebro su conflicto biológico que fue disparado hacia el pulmón. Pues muchas gracias a la paciente y a su hermana, y les habló el doctor Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica, medicinabiológica.com.mx. Nos vemos en el siguiente video.